y con esto vamos a dar inicio. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Como comentaban anteriormente, si tienen alguna pregunta o alguna duda durante el transcurso de la presentación del webinar, por favor, hagan las preguntas vía chat. Y con esto comenzamos. Bueno, el día de hoy les voy a platicar un poco acerca de lo que es la ciberseguridad desde el punto de vista del engaño. Pero antes de eso, vamos a hablar un poco del contexto donde estamos el día de hoy. Em, no es un secreto que al día de hoy la ciberseguridad está enfocada siempre en prevenir que un atacante entre y que los controles de seguridad están pensados en prevenir que un intruso se conecte o llegue a la red. Ahora, en ese orden de ideas, todas las tecnologías son buenas y de hecho, por eso tengo este slide, donde podemos hablar de muchísimos controles de seguridad como lo son firewalls, Next Generation Firewalls, IPS, Unified Threat Management, Endpoint Detection and Response, VPNs, anti-DDoS, Web Application Firewalls, anti-malware, firewalls de bases de datos, anti-DDoS y un largo etcétera. Y todos son controles que están pensados en encontrar a un intruso antes de que llegue a tu red. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Pues que a través de la tecnología, de todas estas tecnologías, seas capaz de identificar a un usuario malicioso y ese usuario malicioso, una vez que está pues accediendo a la infraestructura, detectarlo y sacarlo. El tema con esto es que, si bien es cierto, es como la industria de la ciberseguridad ha estado operando por los últimos 20 años, o poco más de 20 años, esto tiene un problema. Desafortunadamente, y todos seguramente aquí los asistentes lo saben, hay muchas entidades privadas, de gobierno, educativas, que aún teniendo todos estos controles de seguridad, desafortunadamente los atacantes logran acceder. Entonces, en ese sentido, el, el modelo actual funciona porque ciertamente el no tener controles de seguridad volvería mucho más sencillo el trabajo de los atacantes. Sin embargo, como todo, no es infalible. Y no está mal, simplemente es un tema prácticamente que va relacionado con la condición humana, ¿no? De que si algo lo hizo una persona, otra persona puede intentar deshacerlo. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar un poco de los riesgos latentes. Y desafortunadamente, en ese sentido, tenemos que hablar siempre del ransomware. Hoy día el ransomware, infelizmente, ya es una amenaza que, si bien es cierto, ha ido en declive poco a poco. Cada vez son más agresivos los grupos que se encargan de hacer ransomware. Y aquí, al final, el negocio del ransomware, recordemos que es muy sencillo: obtener dinero. Y voy a hablar mucho más a detalle acerca de ese obtener dinero en los siguientes slides. Sin embargo, sí quiero detenerme entre que hoy día, de acuerdo a los analistas, estamos en el ransomware, que como se le conoce sería el ransomware versión 2.0. El ransomware 2.0, que es donde estamos al día de hoy, es donde el atacante infecta la red, compromete todos los dispositivos, exfiltra información, se roba información y además te amenaza con que, a pesar de que tienes encriptados todos tus datos y no puedes acceder a tu información, además te amenaza con que si no le pagas el rescate, la información que te robó se va a publicar en Internet. Entonces, ese es el tema de que el ransomware 2.0 hoy día está pensado en que, al final, acuérdense, el objetivo del ransomware es hacer dinero. Si una víctima no paga, ya no es negocio para el grupo de ransomware. Entonces, lo que buscan es cómo hacer para obligar a la víctima que pague. Y ese es el ransomware 2.0. La realidad es que cuando hablamos de ransomware, eh, desafortunadamente es muy probable que no se quede ahí. Los analistas especialistas en el tema de la seguridad y temas de ransomware, infelizmente, están hablando de que el ransomware 3.0 ya no está muy lejos. ¿Y cuál es la diferencia entre 2.0 y 3.0? Pues simplemente se van una capa más abajo y más extensa en cuanto a comprometer la red para forzarte a pagar. Los analistas dicen que
El ransomware 3.0 lo que van a buscar ahora es, ya te comprometieron la red, ya te exfiltraron la información, ahora te van a comprometer tus routers, tus firewalls, tus switches, los hipervisores donde corren tus máquinas virtuales, los servidores que ya los comprometieron de por sí. Y el día que te aplican el cifrado, no solamente te secuestran la información y te amenazan con exfiltrar la información, sino que además te apagan toda tu infraestructura. Apagan tus switches, apagan tus routers, apagan tus firewalls, apagan tus web application firewall, todos los controles de seguridad, toda la infraestructura la apagan. Pierdes el acceso. Y ese es el tema, que otra vez, el objetivo de un grupo de ransomware es que pagues. Así de simple, es un negocio. En la medida en la que no pagan, ellos dejan de ganar dinero. Entonces, por eso, el ransomware 3.0, lo que se viene, lo que vemos, es que ahora va a ser aún más agresivo con la intención de forzar a la víctima que pague, porque ahora no nada más es que perdiste reputación, no nada más es que no puedes acceder a tus datos, no puedes acceder ni a tu red, porque el objetivo nuevamente es que pagues. O sea, el tema del ransomware es eso. El ransomware pasó de ser esquemas de fraude a simplemente te secuestro tu información, págame. Sin embargo, los grupos de ransomware con el tiempo se han vuelto cada vez más profesionales. Y es algo que otra vez regresamos al tema que mencioné anteriormente, que el ransomware es un negocio. Existen grupos de ransomware que incluso tienen call centers dedicados para la atención a víctimas. Podría decirse que es atención a clientes, porque pues al final las víctimas son sus clientes, pero mejor dejemos de la atención a víctimas. Y aquí tienen la liga, es información pública, donde estos grupos de ransomware aprendieron de las escuelas de negocio, y entonces en países como la India o Rusia, que tienen cierto tipo de leyes un poquito más flexibles para permitir esto, los atacantes ahora tienen un call center de atención a víctimas de 24/7. ¿Por qué? Porque acuérdense, fuiste víctima del ransomware, pero el pago tiene que ser en bitcoins o en alguna criptomoneda. Entonces probablemente las víctimas no sepan ni siquiera qué es una criptomoneda. ¿Qué es una criptomoneda? Entonces lo que buscan es capacitar, o sea, apoyar a la víctima para que pueda aprender a comprar las criptomonedas para poder pagar el rescate. Y luego ya una vez que pagaron el rescate, si son profesionales, te entregan el programa para desencriptar la información. Y si no saben usarlo, también esa atención a víctimas les ayuda a cómo usar el desencriptador, pues con la intención de simplemente lograr, pues que el negocio siga, ¿no? Porque al final, si yo te secuestré y te pido un pago con la promesa de recuperación, pues yo me debo asegurar de que la recuperación sea razonablemente exitosa, pues para que la transacción comercial sea legítima, ¿no? Entonces, pues es complicado la verdad, pero pues ni hablar. Es lo que es desafortunadamente el cómo trabajan hoy día los grupos de ransomware y, y estrictamente hablando, eh, pues es como les decía, es un negocio. Infelizmente es un negocio y no hay nada que hacer al respecto. No sé si tengan alguna pregunta o comentario sobre esto que estoy mencionando. Si lo tienen, por favor, háganlo en el chat. Con mucho gusto lo podemos ir tocando conforme vamos avanzando. Ahora, otro tema también interesante es que no hay honor entre criminales, ¿no? Conti es un grupo de ransomware conocido, que exfiltró la información de muchas empresas en su grupo, pues por falta de pago, lo que mencionamos de ransomware 2.0. Sin embargo, ellos fueron víctimas de un grupo que se llamaba o se hacía llamar ContiLeaks, que publicó sus chats internos. Y aquí, en estos chats internos, que también es información pública, nos venimos a enterar que empleados, porque esos son empleados del grupo de ransomware, estaban eh, quejándose con su jefe inmediato, diciéndole que ya no tenían dinero para pagar las licencias de servidores, de VPNs, de anti-malware, de antivirus, pues para poder operar esa infraestructura de ransomware.
Pero acuérdense que el ransomware al final es un software que se administra centralizadamente, que permite monitorear cuáles son las máquinas que fueron victimizadas, etcétera. Bien. Eh, un tema bien interesante. Quizás yo lo puedo decir porque lo sabemos los que estamos aquí en la llamada, que a veces tienen dificultades para justificar el presupuesto para invertir en seguridad y en tecnologías de información, ¿no? Sin embargo, estos grupos de ransomware invierten en eso. O sea, a veces los grupos de ransomware tienen una seguridad operativa y además una conciencia del negocio que muchas veces sus víctimas, bueno, que regularmente sus víctimas no la tienen, pero además otras empresas de la industria tampoco la tienen. Porque al final hay empresas que conocemos que no tienen ni siquiera licenciamiento de antivirus o que tienen licenciamiento de servidores, pero a lo mejor no completo y un largo, etcétera. Estos son negocios, son negocios que ellos saben que tienen que invertir en software, que tienen que invertir en seguridad. Entonces, ese es un tema bien interesante de que el ransomware precisamente llegó para quedarse y que desafortunadamente, aunque va disminuyendo poco a poco, no va a desaparecer nunca del todo. Y por otro lado, aquí tenemos algo donde todavía les dio un poco de pena, donde hablamos de un grupo de ransomware que en Alemania, en el 2020, desafortunadamente una persona perdió la vida porque comprometieron a un hospital de urgencias en Alemania, que es un hospital de urgencias, solo urgencias. El tema es que como cifraron todos los datos, las personas de recepción no podían ingresar a ningún paciente y el paciente llegó pero en estado crítico. Entonces, llegó en estado crítico, no pudieron ingresarlo por los sistemas porque no tenían manera de hacerlo y la persona ya no llegó al siguiente hospital, falleció. Entonces, cuando el hospital le hizo saber al grupo de malware, de ransomware, que una persona había perdido la vida, se disculparon y entregaron las llaves para que pudieran recuperar la información. Sin embargo, estos son casos que cada vez van a ir siendo más escasos porque ya empieza a haber grupos que son cada vez más agresivos, donde ya han amenazado y ya han cumplido con, por ejemplo, en un caso en Estados Unidos, con publicar la información personal porque comprometieron a una estación de policía a publicar la información personal de policías, incluso hasta de testigos protegidos. Entonces, desafortunadamente, este honor aparentemente que ocurrió con este caso, cada vez va a ser menos común porque al final otra vez necesitan obtener ingresos. Y ya en el tema más de OT, desafortunadamente también en la parte de tecnología de operación, y eso tiene que ver más ya con todo lo que es con automatización y control. Pensemos en una planta potabilizadora, las bombas que mueven el agua, las bombas que inyectan el cloro para purificarla, válvulas, etcétera. En este caso, una operadora de gas natural en Estados Unidos. Esto es una empresa que se encarga de tomar el gas natural y comprimirlo para que sea gas LP, como lo conocemos nosotros. Básicamente les aplicaron un ransomware igual, pero también afectó a la parte de control. Y aquí fue mucho más delicado porque, aunque fue un ransomware genérico, entre comillas, y encriptó todo indiscriminadamente, en ese que encriptó todo indiscriminadamente, también encriptó pues las máquinas que se encargaban del control de la compresión del gas. Entonces, como estaban las máquinas inutilizables, tuvieron que desalojar la planta porque la vida de las personas estaba en riesgo, porque si ocurría alguna falla durante el proceso, por la razón que sea, independientemente de que estaba operando todo correctamente, si ocurría alguna falla en algún momento, pues lo que iba a ocurrir es que pues pudiera explotar y pudiera fallecer todas las personas que están ahí. Entonces, el tema del ransomware, insisto, sigue creciendo y no va a desaparecer y cada vez es más indiscriminado. Sin embargo, aquí también conectamos ransomware con malware, porque otra vez hay grupos especializados que lo que están buscando es también comprometer infraestructura crítica, pues para poder obtener información o para poder tener control de cosas que no deberían. Y eso tiene que ver más con temas de seguridad nacional. Y por último, no quiero dejar de mencionar que también esta es una cafetera inteligente, ahí viene el nombre y todo, incluso creo que no está la liga, se las debo, pero se las puedo poner después en la presentación. Esta liga, esta cafetera inteligente, un grupo de la compañía Bast logró comprometerla.
Y entonces al comprometerla, obviamente le puse el iconito ahí de que la comprometió, pero más allá de eso, permite, al comprometerla completamente, permite desactivar todas las protecciones que tiene para que no salga el agua si no está el vaso. Pero acuérdense que una cafetera, normalmente cuando tú conectas la cafetera y quieres que haga café y no está el vaso, no sale el agua. Pero como la comprometieron, lograron, como se ve en la imagen, que empieza a soltar agua hirviendo sobre la plancha caliente, pero desafortunadamente sobrepasando todas las salvaguardas que tiene como tal la cafetera. Al final, no es tan importante el tema de la cafetera, sino más bien el concepto que se está demostrando aquí. Todo lo que es IoT, eh, una cafetera inteligente, un refrigerador inteligente, cualquier cosa que sea inteligente, un Smart TV, lo que sea, eh, básicamente es como si fuera una PC. Internamente, aunque esté basado en ARM, tiene RAM, tiene CPU y tiene disco duro. Esta cafetera inteligente tiene RAM, CPU y disco duro. Pequeños, muy poca capacidad de CPU, muy poca capacidad de RAM y muy poca capacidad de disco duro, pero tienen esas capacidades y por lo tanto son una computadora para fines prácticos. Y esas computadoras pueden ser utilizadas como vectores de ataque dentro de las organizaciones. Ese es el tema más interesante, que el IoT también, desafortunadamente, se convierte en un vector más de ataque real que pues ahora sí que los agentes malintencionados lo pueden utilizar pues para comprometer las redes. Y esto me lleva a conectar con el punto inicial que platicábamos durante el inicio de la presentación, que es eh, la seguridad convencional. Todo su enfoque es en prevenir que un atacante entre. Sin embargo, estos ejemplos que mencioné anteriormente nos hablan de que a pesar de todos los controles de seguridad que existen, desafortunadamente los atacantes logran entrar y siguen logrando entrar. Entonces, en ese sentido, es necesario ahora pensar de manera diferente. Si bien es cierto, los controles de seguridad preventivos jamás van a desaparecer porque no deben desaparecer porque cumplen una necesidad real para proteger la infraestructura de las organizaciones, eh, hay que pensar de manera diferente. Y en ese pensar de manera diferente, justamente viene lo que es la tecnología del engaño a colación. La tecnología del engaño te habla justamente de cómo transferir la carga del riesgo al atacante, porque ahora, en vez de que todas las máquinas, todos los servidores, todas las impresoras, switches, routers, firewalls, toda la infraestructura que tienes dentro de la organización es completamente real, ahora vas a colocar trampas dentro de esa red, dentro de todas las redes, donde vas a tener un switch que no es un switch real, vas a tener un servidor que no es un servidor real. Se ve como un servidor real, puedes interactuar con él como si fuera un servidor real, pero no es un servidor real. Entonces, de esta forma, el, el atacante ahora tiene que cuidarse de no tocar algo que no sea legítimo, porque en el momento en que algo o alguien activa una trampa, tienes un evento de seguridad o un incidente de seguridad. Un evento de seguridad si fuera un usuario interno creativo o una herramienta legítima interna. Sin embargo, pues es un evento, hay que reportarlo y revisarlo. O en su defecto, eh, un, un incidente de seguridad cuando es un atacante interno o externo. También puede ser. En ese orden de ideas también, la intención es que todo lo que toque la trampa se registra. Ahora, es importante aclarar, esta es una tecnología que en su concepto es de detección y respuesta. Hay múltiples controles de seguridad, como los que mencioné anteriormente, que te ayudan a prevenir que un atacante entre. Este no es un control de seguridad que te ayuda a impedir que el atacante entre. No es para eso. Es un enfoque completamente diferente. Es un enfoque en el que vas a colocar trampas dentro de la red de tu organización y ahí las vas a dejar. En el momento en que algo o alguien toque una trampa, ganaste. ¿Por qué? Porque en ese instante tienes la certeza de que algo o alguien sobrepasó todos tus controles de seguridad y de alguna manera llegó a la red. Y de alguna manera, al llegar a esa red,
pues ya está dentro. La herramienta del engaño te va a ayudar a saber, a indagar cómo le hicieron. Sin embargo, en su definición, te da la oportunidad de darte cuenta lo más pronto posible que ya te comprometieron. Ese es el valor. O sea, cuando hablamos de tecnología del engaño, es mejor, es cambiar el paradigma y decir, no sé cómo, no sé cuándo. Sin embargo, tengo que tener claro que en algún momento alguien va a entrar a mi infraestructura. No sé cómo le van a hacer, sin embargo, van a entrar. Entonces es simplemente, eh, pues estar consciente, hacer las paces, perder el miedo de decir, ¿saben qué? Se van a meter. No sé cómo, no sé cuándo, pero se van a meter. Entonces mejor, partiendo de ese hecho que sé y estoy consciente que se van a meter, coloco una tecnología como esta para que cuando ocurra infelizmente, seas capaz de darte cuenta lo más pronto posible que ocurrió. De esta forma, ahora sí puedes tomar una acción porque esta tecnología es de detección y respuesta. Una vez que detectas un ataque con esta tecnología, lo que sigue inmediatamente, una vez que confirmes que efectivamente es un ataque, es que tienes que hacer una respuesta a incidentes, porque es un ataque real. Si ya descartaste que fue un usuario creativo, si ya descartaste que fue una herramienta automatizada, lo que te queda es que algo o alguien está haciendo algo indebido y tienes que tomar acción. Entonces, todo lo que toque la trampa se registra y de esa manera puedes aprender de las tácticas y técnicas que está utilizando el atacante para tratar de comprometer tu red. La trampa le va a hacer creer que está interactuando con algo real, pero en realidad todo lo que hagas en la trampa es completamente falso, porque es una trampa y para eso es. Recuerden, si tienen preguntas o comentarios o dudas, por favor háganlas en el chat, este, para que cuando termine la presentación podamos contestarlas. Por último, les voy a platicar un poco acerca de la arquitectura de la tecnología del engaño. Esta arquitectura es una arquitectura basada en cliente-servidor, donde la consola se encuentra en la nube y esa consola en la nube te permite administrar de manera centralizada N cantidad de appliances físicos o virtuales que son los que publican las trampas. Estas trampas, a su vez, son sistemas operativos que no son reales. Tú lo ves e interactúas con él como si fuera real, pero no son reales. La tecnología patentada de Threadwise es una tecnología de emulación, que son programas que se comportan como sistemas operativos. De tal manera que tú puedes tener cientos de trampas en un solo servidor físico o virtual, que los puedes colocar en toda tu infraestructura. Y además, si así lo deseas, puedes eh, hacer que les entregues aún servicios más completos falsos, utilizando lo que se le conoce como el concepto de una trampa full OS, para que en un sistema operativo real lo conviertas en una trampa para poder interactuar, para poder permitir que el atacante interactúe aún más con la tecnología. Y por último, señuelos, que básicamente son objetos que colocas en las diferentes computadoras, para que en esos objetos que colocas en computadoras, en PCs, en Mac, cuando alguien las activa, porque son objetos ocultos para un usuario normal, básicamente te están confirmando que el atacante logró comprometer ese endpoint. Y de esa manera es como te ayuda a tener una alerta aún más temprana que algo malo está ocurriendo. En conclusión, el ransomware es un negocio extremadamente rentable y no va a desaparecer. Las amenazas como tal de IoT y OT siguen incrementándose y las tecnologías o controles de seguridad están orientados a prevenir que un intruso externo o interno entre. Sin embargo, la tecnología del engaño está orientada en la parte de detección y respuesta para permitir identificar de forma temprana si hay una intrusión y activar en su momento los procesos de respuesta a incidentes de manera proactiva. Con esto termino la sección de la presentación. Ahorita voy a demostrar el producto en vivo. No sé si antes de pasar a la demostración, tenemos unos minutos para poder contestar alguna pregunta que pudiera llegar a tener. No sé si hay alguna pregunta ahorita en este momento por parte de la audiencia. Sí, sí, David, tenemos una pregunta. ¿Qué tipo de señuelos bueno, son más efectivos para atraer a los atacantes y obtener información valiosa cuando se usan estas técnicas?
Ok, es una buena pregunta. En realidad, aquí, ok, es una muy buena pregunta. Déjenme desglosarla en pedacitos porque es importante. La tecnología del engaño te permite generarle una superficie de ataque bastante convincente y atractiva a los intrusos. ¿Qué significa esto? Más allá del rollo. Es muy simple. Cuando tú colocas señuelos en las computadoras, tú puedes colocar pues una conexión de escritorio remoto, puedes colocar una conexión a una base de datos, objetos al final a nivel sistema operativo que para un atacante son atractivos porque al final yo quiero robarme la información de la base de datos y si ahí está el usuario y la contraseña para entrar a la base de datos, me es muy atractivo. Y así como conectarme a servidores de escritorio remoto, pues para poder acceder a algo que pues, sin tener que hacer ningún tipo de, entre comillas, hacking, ya tengo el usuario y la contraseña para entrar a un servidor real. Pero en realidad ese servidor real no es real, es una trampa. Entonces, esos señuelos te ayudan a atraer a un intruso cuando compromete a un endpoint en particular. Sin embargo, contestando todavía la pregunta, ese es el tema desde el punto de vista del señuelo en el endpoint. Cuando hablamos de red, las trampas tú puedes personalizarlas. Todas las trampas son objetos únicos e independientes entre sí, de tal manera que tú puedes colocar, por ejemplo, voy a hacer la caricatura del ejemplo, es un archivo dentro de las carpetas compartidas que tiene esa trampa, que se llama confidencial no abrir, ¿no? Para que todo el mundo lo abra. Y ahí le vas a poner contenido que es atractivo. O sea, si tú eres una empresa voy a decir una locura de ejemplo, pero si eres una empresa financiera, entonces en ese caso, en ese archivo, tú vas a poner números de información, de datos de clientes, pero al final no son personas reales, son datos falsos. Vas a poner a lo mejor estados de cuenta financieros de parte de la organización. O sea, al final de lo que se trata es de que la tecnología del engaño también, además de poder colocar cosas en el endpoint, te permite colocar información que es muy atractiva para el posible atacante, más sin embargo la intención es completamente atraerlo. Y ahí tu imaginación es el límite, porque depende a lo que tú te dediques, tú puedes exponerle bases de datos falsas con datos falsos, pero al final relevantes, y de esa manera tú ya puedes rastrear qué es lo que el atacante pudiera estar intentando hacer con esa información que se está robando. Puedes colocar archivos de cualquier tipo, otra vez, con un contenido que les pueda ser atractivo, pero que al final te está hablando de cuál es el interés que tiene el atacante en lo que quiere hacer una vez que ya entró a tu infraestructura. No sé si con eso contesto la pregunta, no sé si la persona que preguntó pudiera, por favor, compartirnos a ver si con eso contesté su pregunta. Y David, continuamos y en un momento que nos comente. Excelente. Bueno, en ese caso voy a pasar ahora a la demostración de la tecnología. En este caso, eh, deben seguir viendo mi pantalla. Una disculpa que no los veo de frente, pero ahora los tengo en esta pantalla. Como les comentaba, el objetivo es crear trampas en la red. Y esto es una trampa. Como pueden ver, esto es un switch Cisco extremadamente antiguo, pero esa es parte también del objetivo de las trampas, que sean atractivas, que el atacante crea que está interactuando con algo real. Aquí yo puedo conectarme, incluso por Telnet, a la trampa. Y si se fijan, me equivoqué en la contraseña. Y aquí yo puedo correr ya comandos. Me sigo equivocando. Sobre la trampa. Y es como si yo estuviera interactuando directamente con un switch real. Sin embargo, otra vez, estas son las trampas. O sea, el valor de la tecnología es que tú crees que estás interactuando con un dispositivo legítimo, pero en realidad estás interactuando con algo que es completamente falso. De esta manera, una vez que accedes, aquí ya estás viendo una cámara IP que no te manda información porque ese es ruido blanco, pero en realidad lo que tú puedes hacer es cargarle un video a la trampa
para que la trampa te muestre un video, así que en ciclo, te lo está mostrando constantemente, 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 pero en realidad es una trampa. Ahora, el atacante puede interactuar con la trampa, como pueden ver, porque al final es una emulación completa de la plataforma como tal, del sistema operativo que te está mostrando en la trampa. En este caso, una cámara IP. Además, tenemos trampas de impresoras, porque como les decía, todo dispositivo de IoT es básicamente una computadora que no se ve como una computadora. Entonces, ustedes pueden interactuar nuevamente con la trampa, pero en realidad es eso, es una trampa. Te da la impresión de que estás interactuando con algo real, pero en realidad no lo es. Otra de las cosas que podemos hacer es que, como pueden ver, aquí tenemos una trampa. Si se fijan aquí, pues, estoy teniendo problemas con la contraseña. Sin embargo, no es un tema en realidad de problemas con la contraseña. Como les dije, todas las trampas son únicas e independientes entre sí. Si fijan, aquí estamos entrando a una trampa que es un NetWeaver de SAP. Sin embargo, pues no es un NetWeaver de SAP, es una trampa. Continuando con la demostración, podemos mostrar ahora que en la trampa tú puedes conectarte a una carpeta compartida dentro de la trampa. Y si se fijan, pues aquí ya entré. Incluso puedo acceder a la carpeta, o sea, ahora sí que a la unidad C de la trampa, como si fuera una PC o un servidor real. Pero otra vez, esto es una trampa. La intención es que el atacante crea que está interactuando con algo legítimo. Y todos los archivos que están viendo son archivos de la trampa. Más sin embargo, como les decía, ustedes pueden personalizar la trampa. Todas las trampas son objetos únicos e independientes entre sí, para que entonces ustedes puedan subir los archivos que ustedes quieran con el nombre de carpetas que ustedes quieran para que se vean más creíbles. Mientras estoy explicando, si hay más preguntas, por favor, háganlas en el chat y cuando termine, con mucho gusto las puedo contestar. Espero que haya algunas preguntas adicionales. Además, podemos mostrar páginas genéricas, por ahora es un ejemplo, de, por ejemplo, Windows y alguna página genérica de un Apache. Sin embargo, esto solamente es un ejemplo, esto no se queda aquí. Ahora lo que voy a hacer es mostrar la tecnología detrás, la consola de administración, que pues puede estar en la nube, que está en la nube y de esa manera pueden configurar ustedes todo de manera centralizada. Si se fijan, aquí están todos los eventos que yo generé. Por ejemplo, en el tema de la navegación, cuando entré al switch Cisco, todo lo que toque la trampa es un evento de seguridad o un incidente de seguridad. Entonces, se fijan, aquí se ve el intento de autenticación hacia el switch, las credenciales que usó en este caso el atacante, todos los clics que le di. Para facilitar el trabajo del equipo de respuesta a incidentes, aquí está una decodificación de de todo lo que escribí, todos los comandos que se ejecutaron dentro de las trampas, aquí están decodificados justamente para poder hacer más fácil el trabajo del equipo de respuesta a incidentes. Si se fijan, aquí me equivoqué al escribir la contraseña, y eso fue precisamente el error que me mandó. Después ya la escribí correctamente, me equivoqué dos veces al escribir el comando, y después ya se ejecutó el comando correctamente. Todo lo que pasa en la trampa es un evento de seguridad o un incidente de seguridad, porque son trampas y nada debería tocarlo. Si se fijan, aquí viene en la cámara cuando me autentiqué, tuve que autenticarme 3 veces. Si se fijan, aquí está el primer intento, el segundo intento y después el tercer intento. Si se fijan, la contraseña en realidad no tiene mucho sentido, pero eso tiene que ver como que otra vez las trampas son objetos únicos e independientes entre sí. Entonces, en este caso, todas las trampas tienen la opción de que se pueden configurar para hacerlas más creíbles. De tal manera que por trampa tú puedes decir que para acceder al servicio web de esta trampa, el atacante va a fallar 2 veces. Sin importar que escriba, va a fallar 2 veces. Pero tú puedes ponerle que sean 10 veces, o 100 veces, o 1000 veces. La intención es que el atacante crea que su, valga la redundancia, ataque de fuerza bruta fue exitoso y donde intentó muchas contraseñas y dijo, ah, mira, en la contraseña 148 funcionó, ah, perfecto, ya pude entrar. Más no es eso, es una trampa. El objetivo es hacerte creer que estás accediendo a algo legítimo.
No sé si hay alguna pregunta de la audiencia. David, este tipo de plataformas, además del monitoreo, te ayudan a hacer todas las pantallas de trampa. Digo, veíamos la pantalla de una IIS, de una cámara Axis. ¿Estas plataformas te ayudan también a hacer esos accesos a esas pantallas? Sí, correcto. De hecho, es una muy buena pregunta. Gracias por recordarme. Como les dije, todas las trampas son objetos únicos e independientes entre sí. Y parte de eso es que, por ejemplo, ustedes vieron una página web genérica de HTTP, de un IIS y de un Apache. Sin embargo, todas las trampas te permiten que tú puedas solicitar a tu equipo de infraestructura, de sistemas operativos, de aplicaciones, no sé, depende del área de la organización donde trabajen, y pedirles una copia del portal web productivo, del código fuente HTML del portal o de los portales web productivos que ustedes quieran, los que quieran. De esa forma, ustedes pueden cargar ese código HTML fuente de ese portal a la trampa. Incluso generar un certificado digital de SSL, HTTPS, de tal manera que entonces cuando el atacante entre a la trampa, va a haber una copia indistinguible del portal productivo, porque es el mismo código fuente HTML, simplemente que lo está exponiendo a una trampa. Entonces, contestando tu pregunta, sí, tú puedes cargar el código fuente de los portales web de lo que tú quieras a una trampa, puedes personalizar el sistema de archivos, como lo mencioné, puedes personalizar contraseñas de acceso y además, si el sistema operativo al cual quisieras mostrar o quisieras emular no existe, tenemos la funcionalidad que se llama construye tu propia trampa, de tal manera que podemos escanear cualquier dispositivo que tenga IP y clonamos ese tipo de dispositivo y lo convertimos en una trampa. Y en ese momento puedes hacer trampa de lo que sea que tenga IP, un Smart TV, un dispositivo de control, un servidor de control de acceso, una controla de red inalámbrica, lo que sea que tenga IP, puedes convertirlo en una trampa. No sé si con eso contesto la pregunta que me hicieron. Gracias, David, sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? Continuamos, David, gracias. Bueno, gracias. Pues en ese caso nada más ya un poco de mostrar el tema de, ¿se acuerdan que me conecté a una trampa de SAP? Bueno, además de que te registre el acceso y el contenido que te sirvió, aquí podemos ver claramente todos los clics que dio el atacante dentro de esa trampa de SAP. Porque al final a ti lo que te interesa saber es qué es lo que quiere hacer el intruso. Obviamente la trampa no lo va a dejar hacer nada porque es una trampa, está hueca, pero eso no impide que tú sepas cuál fue el interés del intruso hacia ahí. Y por otro lado, aquí tenemos en la conexión del share, si se fijan, aquí esto también se integra al directorio activo para que tú puedas ver dentro del dominio cuál fue el usuario de dominio que se conectó a la trampa. De tal manera que entonces eh, puedes saber, en caso de que no haya sido el usuario que se conectó a la trampa, el atacante como tal, si no es una víctima más porque le comprometieron su computadora, ya puedes saber a qué usuario le comprometieron su computadora para poder ponerlo, o sea, dar de baja su cuenta por un momento para que no pueda conectarse nuevamente. Eso en realidad es de lo que les quiero contar eh, en cuanto a la adicional. Creo que no. Pues con eso te termino la presentación y la demostración de la tecnología. Nuevamente les agradezco mucho su tiempo y el interés por acompañarnos. Y pues nada, si tienen alguna pregunta, alguna duda adicional, por favor no duden en hacerla. A través de TVSEC tienen contacto directamente con nosotros como ThreadWise, así que si tienen algún interés o alguna pregunta que quisieran hacer, o algún seguimiento a esto, David, eh, una pregunta adicional, disculpa. sí, ya la vi. Digo, ¿de qué manera ThreadWise y TVSec podrían ayudar a las empresas a implementar este tipo de soluciones? Correcto, eso es parte de lo que quería mencionar y muchas gracias por la pregunta. Al final, como les dije, es una tecnología de detección y respuesta.
Esto implica que la tecnología como tal debe, o sea, lo que detectas en la trampa es bueno, sin embargo, si no hay una respuesta a incidentes detrás, es como si tuvieras una cámara de vigilancia que no tiene un mecanismo de respuesta, es lo mismo. TVSec, como partner certificado de ThreatWise, es una compañía que tiene un monitoreo y respuesta a incidentes 24/7 que les puede ayudar precisamente a que no nada más a diseñar, implementar y personalizar todas sus trampas, sino que además les puede ofrecer el monitoreo 24/7 junto con la respuesta a incidentes para que cuando ocurran cosas y que se detecten en las trampas, tengan la tranquilidad de que el equipo de TVSec les va a ayudar a llevarlos de la mano para que se pueda hacer la respuesta a incidentes y en todo caso contener y si fuera necesario recuperar la información. Más la ventaja de la tecnología del engaño es que para cuando se detecta, normalmente es en etapas muy tempranas. De esa manera es fácil eliminar o sacar al atacante de la red y de esa forma poderse recuperar lo más pronto posible. No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, perfecto, gracias, David. Y tenemos No, una última sí. de César Ortega. Dice, el Ujú. atacante cae en una trampa. La trampa te manda un log o un mensaje de que fue comprometido. Correcto. Efectivamente. La tecnología del engaño te puede mandar correos electrónicos con alertas y además en escenarios más corporativos se integra con todos los CIEMs de la industria, pues para poder permitirte otra vez, el CIEM precisamente es para eso, ¿no? Con la diferencia de que en un CIEM normalmente tú tienes que estar peinando miles, cientos de miles o millones de bitácoras para saber cuál es la que es relevante. En el caso de la tecnología del engaño, te interesa un evento porque nada debe tocar una trampa. Todo lo que toque la trampa es un evento de seguridad o un incidente de seguridad. Entonces, en tu SIEM, tú puedes poner un dashboard de la tecnología de ThreatWise y ese dashboard ese es uno de los que tienen que monitorear todo tu equipo de respuesta a incidentes o de monitoreo siempre. Porque el momento que ahí aparezca un evento, puede ser un evento de seguridad o un incidente de seguridad. No hay más. Entonces, eso simplifica mucho también la operación de tu equipo de seguridad, porque te da la visibilidad de poder decir, ¿sabes qué? Eh, algo ocurrió en una trampa, esto es, pues ahora sí que crítico, y hay que revisarlo. Y ahí entra el proceso de respuesta a incidentes que mencioné anteriormente. Nos pregunta, ¿nos puedes platicar de algún caso de éxito? Por supuesto. Tenemos múltiples clientes que afortunadamente tienen la tecnología, desafortunadamente fueron víctimas de ransomware. Sin embargo, al tener implementada correctamente la tecnología, normalmente una vez que se infecta el paciente cero de ransomware, teniendo bien implementada la tecnología, en 1, máximo 3 minutos después de que el paciente cero se infectó, tú tienes manera de identificar que hay un ransomware en tu red, tener una muestra del payload, del ejecutable que está usando el grupo de ransomware y una alerta que te permite identificar cuál es la máquina que está empezando con toda la infección para que a través del mecanismo de respuesta a incidentes puedas ejecutar una acción y, por supuesto, sacarla de la red para contener el ataque de ransomware. No sé si con eso contesto la pregunta. Creo que sí. Y simplemente ya hacia el final de la sesión, digo, si tenemos alguna pregunta adicional, con gusto estamos para atenderlos. Una última pregunta de mi parte, David. Sí, gracias. Retomando un poquito tu plática del inicio, ¿consideras que de manera general las empresas mexicanas están preparadas para enfrentar los retos de la seguridad informática? De manera general, ¿cuál es tu perspectiva de la industria, bueno, de las empresas mexicanas, si están preparadas o no para enfrentar todos estos riesgos? Híjole, es complicada, es una pregunta muy difícil. Eh, Mira, en mi opinión personal, no tanto laboral, yo te podría decir que el tema es que si están preparadas o no, creo que no es la pregunta correcta. Más bien la pregunta más difícil que se tiene uno que hacer, y la respuesta no necesariamente es positiva, es las empresas están conscientes del riesgo al que están expuestas
en cuanto a su información y a su infraestructura de IT. Un ejemplo que me encanta dar siempre es que muy pocas personas, digo, las personas que nos acompañan, que sean de aquí de la zona de la Ciudad de México o la zona metropolitana de la Ciudad de México, eh, seguramente han hablado, escuchar de Tepito. Y yo estoy seguro que nadie aquí en esta reunión va a meterse a Tepito a las 3 de la mañana cualquier día. Es una locura, eh, porque nuestro instinto de conservación, es la manera correcta de decirlo, nos dice que es una locura, es una invitación al desastre, o sea, estás arriesgando tu vida al hacer eso. Entonces, básicamente, el problema que tiene la seguridad informática y en general las tecnologías de información es que no son tangibles. Nuestro instinto de supervivencia entra cuando nos sentimos amenazados. Desafortunadamente, el riesgo al que estamos expuestos todos a nivel informático es enorme. Mencioné los grupos de ransomware, mencioné el malware, mencioné, digo, hay muchísimos actores que están buscando cómo obtener un beneficio comprometiendo a las organizaciones. Creo que el verdadero reto que tenemos como industria de seguridad informática y como empresas en México es que muchas veces no estamos conscientes de ese riesgo. Y al no estar conscientes de ese riesgo, la inversión que se hace en seguridad informática es muy limitada, porque no ves el riesgo, no te sientes en peligro. Entonces, te puedo decir que hay muchas empresas que sí tienen controles de seguridad bien implementados, que les ayudan mucho a disminuir su riesgo, como hay empresas que como no ven el riesgo, no invierten en esos controles de seguridad. Y ciertamente también están en riesgo. La diferencia es que el que tiene controles bien implementados, su riesgo es menor al que no los tiene. Y en la gran mayoría de las veces, infelizmente, ya que los comprometen, es cuando ahora sí empiezan a pensar en cómo invertir. Y eso desafortunadamente es algo que es muy común también en México y me atrevería a decir en Latinoamérica, donde las organizaciones, al no sentirse en peligro, al no saberse en peligro porque lo están, simplemente es algo en lo que no lo tienen en el radar, no piensan en eso. Entonces, contestando tu pregunta, yo sé que no contestando directamente tu pregunta, sino simplemente mi opinión, es que tenemos que trabajar mucho más en ayudar a concientizar ese riesgo para que las empresas tengan claridad de qué tan expuestos están, para justamente poder invertir y prepararse para que la posibilidad de que los comprometan sea menor y que si en el caso que los comprometan, sean capaces de responder rápidamente y que no tengan una mayor afectación. No sé si con eso contesto la pregunta. Yo sé que me desvié un poco, pero no sé. No, perfecto, David. Muchas gracias. Bueno, pues si esperamos, espero que haya alguna otra pregunta por ahí, que creo que no. Si no hay más preguntas, nuevamente muchísimas gracias por la invitación a TVSEC y estamos a sus órdenes para lo que se necesite. Gracias, Muchísimas David, gracias. por tu tiempo. Les recordamos a todos que TVSEC cada mes organiza este tipo de eventos. Por favor, manténganse al pendiente de nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente. Gracias a todos y buenas noches. Una excelente noche. Hasta luego. Gracias.